Hola, ¿Cómo Víctor. estás, Yane? ¿Qué tal? Muy bien, Víctor. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿dónde naciste? Bueno, yo soy de Ica. Yo nací en un pueblo muy pequeño que se llama Cantoral y un pueblo que me dio muchísima alegría porque es un escenario rural donde se vive en contacto con la naturaleza y donde hemos podido construir mucho de la valoración que uno tiene hacia la naturaleza y también entender de qué se vive en el campo, ¿no? ¿Y tú de dónde has nacido tú? Bueno, yo he nacido en la hermosa provincia de Palpa, la eterna ciudad del sol y de las naranjas. Una ciudad que me crió hasta los 9 años. De ahí, yo lamentablemente tuve que salir de mi ciudad natal para irme hacia la provincia de Ica, donde he podido desarrollar ya una vida más larga. Ah, tú te quedaste en Ica. Yo tuve que migrar también después de estudiar la primaria y la secundaria en el distrito de Santiago. Tuve que migrar a Lima a estudiar, como en esa época no hay muchas oportunidades, había que migrar a estudiar. Y, ¿Qué y- y- estudiaste? bueno, yo estudié de primera carrera asistente social en la Universidad San Martín de Porres y Un luego estudié educación, ¿no? Un También. trabajo con mucho contacto con las personas, con las necesidades de las personas, ¿verdad, Víctor? Explícanos un poquito de la Claro, asistencia social. el trabajo social o la asistencia social tiene que ver con la atención al ser humano como ser social, ¿no? Entonces, ahí también hay que ver mucho sobre las políticas de atención a las diferentes problemáticas que existen en las comunidades, ¿no? De hecho, nuestras prácticas, yo en esa época de los 80 hicimos las prácticas acá en Cuando Lima, ¿no? teníamos muy fuerte el terrorismo. Exactamente, y donde había mucha pobreza y mucho pueblo joven en crecimiento. De hecho, las prácticas nuestras las hicimos acá, en Villa El Salvador, cuando estaban formándose esos pueblos, ¿no? Cuando había mucha revolución en nuestros pueblos a través de esto mismo que te planteaba el terrorismo. ¿Cómo caló el terrorismo en tu vida, Víctor? Bueno, yo he visto pasar las teorías eh, que, entre comillas, se planteaban como que debían hacerse la revolución, ¿no? Como en el ámbito de las ciencias sociales, que es donde yo estudié, había mucho influjo de esas posturas, ¿no? Pero cada uno tenía una posición respecto a cómo concebía el desarrollo del país. De hecho, algunos optaron por ese lado violentista, ¿no? Y siguieron, y todos conocemos cómo ha quedado, ¿no? Y otros entendimos que la construcción de un país con igualdades va por otro camino, ¿no? ¿Y tú qué hiciste luego de estudiar en Ica? ¿Qué estudiaste? Bien, yo estudié obstetricia, Víctor, en la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua. Terminé mi carrera profesional. Desde ese momento he trabajado constantemente por la obstetricia, por la lucha y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, tanto de la mujer, del adolescente y en sí de la comunidad. ¿Y tú crees que a estas alturas del avance de todos estos proyectos y estas propuestas de mejorar el sistema de salud integralmente, se ha logrado avances o hay todavía algunas cosas que tú de repente de llegar al Congreso puedas proponer como una mejora? Así es, Víctor. Mira, nosotros hoy, en tiempo de pandemia, hemos podido detectar muchas falencias en ministerio. Hemos visto que estamos en una situación caótica. No contamos con cama UCI, no tenemos las mismas herramientas que tienen probablemente otros países. ¿Y eso por qué? Porque hemos rezagado mucho al Ministerio de Salud y las necesidades de salud en sí. Sabes que en los pueblos pequeños hay puestos de salud con 3 a 4 profesionales de la salud, cuando un pueblo de más de 10.000 personas requiere de 8 a 12 profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos carencias en los recursos de salud, y no solamente, Víctor, en los recursos de salud, sino también en infraestructura y equipamiento. No tenemos mobiliarios, no tenemos instrumentales para poder trabajar, y si los tenemos de una manera ya obsoletas. Yo creo que también ahí tú tienes mucha razón, ¿no? Porque si nos ponemos a observar el desarrollo de este episodio de la pandemia, encontraremos que los niveles primarios de atención sanitaria en el país no han estado construidos o concebidos para atender una circunstancia de esta naturaleza. Y eso es lo que ha llevado un poco a que todo se concentre en los grandes hospitales y que la pandemia avance incontendiblemente. Ahí hay mucho que hacer, ¿no? Yo creo que
como una visión de política pública, tendría uno que pensar que es mejor fortalecer los sistemas iniciales o primarios de atención de salud antes que pensar en la construcción de grandes hospitales, ¿no? Que muchas veces tenemos como prioridad o creemos que eso es lo que va a salvar la situación en salud, ¿no? Y aparte de lo que has hecho tú en salud, para entrar a la carrera política es indispensable contar con el apoyo de la familia. ¿Cómo ve tu familia? ¿De dónde viene tu familia? ¿Cómo me cuentas de algo? Mi esposo es médico traumatólogo de salud. Vengo de un pueblo de trabajadores del agro, ¿no? Pueblo donde se trabaja los productos agrícolas, los productos de pan llevar, y a través de salud, ¿cómo vemos esta pandemia? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo reformamos nuestros sistemas, Víctor? Pues modificando nuestras normas, reformando algunos artículos de nuestra Constitución. Tú viste, Víctor, y bien lo acabas de mencionar, que se rezagó o se anuló la atención en el primer nivel de atención, ¿cierto? Pues no encontramos el objetivo. No sabemos qué pasó, por qué el Ministerio de Salud anuló los primeros niveles de atención de salud, cuando requeríamos, más aún, implementar este sistema y poder hacer la atención inmediata a través de los primeros niveles de atención. He ahí nuestro punto de quiebre en nuestro país. Mira, tú y yo estamos en un partido que es el Partido Morado, y en el Partido Morado yo siempre escuché que hay una lógica en los tiempos que uno da, ¿no? Entonces, la lógica está en, ¿no?, familia, trabajo y partido. Y eso es lo que nos han dicho aquí en el Partido Morado. Y eso es lo que le escuchaba a Julio. ¿Por qué sigues tú a Julio Guzmán? ¿Por qué sigues tú la idea, el sueño de Julio organizado a través de todo este partido llamado Partido Morado? Partido Morado, así es. Enamorada del Partido Morado, no fanática, aclaramos, ¿no? Porque el fanatismo nos lleva a una patología, pero sí el enamoramiento y el enriquecimiento de cada uno de los valores, de los pilares, de las dimensiones que tiene el Partido Morado, de los valores que tenemos y que nos vienen inculcando a través de todas nuestras lecturas que nosotros recibimos, porque somos un partido organizado, estructurado. Mira, Víctor, cuando yo leí el libro Nuestro propio camino, escrito por Julio Guzmán Cáceres, me encantó muchísimo desde cómo él relató su historia de vida, cómo se desarrolló, cómo creció, dónde estudió, quiénes fueron sus padres, sus hijos, su amada esposa Michelle, que resalta mucho. Luego, cómo se ha venido o cómo quiere él proyectar el republicanismo morado. Algo que a mí me encantó y me enamoró mucho es la revolución de los talentos, el trabajo, claro, que se asume. Yo creo que ahí se resume, ¿no?, lo que dice Julio y lo que dice el Partido Morado, que la educación es el motor para el desarrollo y crecimiento, no solamente personal, sino también de los pueblos. Y en ese sentido yo creo que hay que tener mucho claro que el partido tiene como eje central de la acción política para transformar la vida de los peruanos, básicamente potenciar la educación a través de la revolución de los talentos. Ahora, ¿tus orígenes son netamente iqueños o tienes raíces, como en mi caso, por ejemplo, yo tengo raíces ayacuchanas, de padre ayacuchano y madre iqueña, y bueno, esos son mis orígenes, hay una mezcla ahí de mucho temperamento y mucho empuje, ¿no? ¿Cómo es tu caso? Sí, mi caso también, Víctor. Mi familia es de la Sierra, del Aramate, uno de los distritos, y bueno, desde ahí hemos creado y generamos la identidad del peruano para con su tierra, para con su lengua nativa, el quechua. Yo creo que estamos en un partido, el partido correcto, en el cual nos adherimos básicamente porque nuestra forma de vivir, nuestra manera de entender la vida y el desarrollo de ella, concuerda como el partido la interpreta, ¿no? Concuerda con los valores supremos que defiende el republicanismo morado, la interpretación que del país hace Jorge Basadre. Y yo creo que parte de lo que nosotros asumimos como compromiso y como reto para sacar al Perú adelante es a través de la propuesta del Partido Morado, y por eso creo que hemos coincidido, ¿no? De asumir
el Congreso de la República representando a nuestra ciudad de Ica. Víctor, ¿cuál sería tu primer trabajo? Mira, hay muchísimo trabajo que hacer. El enfoque sustancial del partido va por el lado de el tema económico, que hay que reflotar esto. Tenemos muchos puestos de trabajo, millones de puestos de trabajo perdidos. Tenemos un sistema educativo que hay que repotenciar, un sistema sanitario que hay que reestructurar para que sea eficaz frente a lo que viene después, ¿no? Yo creo que por ahí hay muchas líneas de trabajo, ¿no? Las circunstancias lo pondrán sobre el tapete y ahí tendríamos que trabajar. Hemos podido visualizar, ¿no?, que hoy en tiempos de pandemia nos han desnudado completamente tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Educación. Y hemos visto inclusive que nuestros textos no nos llegan adecuadamente, que no hemos podido llegar a la población vulnerable, a las zonas más alejadas de la sierra, de la selva. Estábamos compartiendo hace muchos días contigo el Internet. Un limitante para la educación de nuestros adolescentes, no solamente el Internet. Bueno, tenemos Internet en la ciudad, bacán, pero ¿y nuestros equipos? Claro, ahí hay mucho tema que hacer, ¿no? Por ejemplo, habría que evaluar la posibilidad de generar en la propuesta morada que el Internet sea considerado un servicio público, como lo es la electricidad y como lo es el agua, ¿no? Pero habrá de repente muchísimo más tiempo para hablar y creo que de hecho en la campaña lo vamos a hacer tú y yo y de cara a nuestros electores. Así que yo creo que ha sido un bonito encuentro, ¿no? Gracias por haber coincidido conmigo en este diálogo. A ti, Víctor, muchísimas gracias por haber compartido tu historia de vida, tus expectativas y los deseos que tienes para con nuestro país.